Así que Marcos 11:1, si lo tiene me indica un amén, hermanos, para saber que todos lo tienen. Marcos 11:1, amén. Y quiero que pongan mucha atención, vamos a estar leyendo, dando vuelta bastante la Biblia, así que la mantiene abiertos. Marcos 11:1, amén. Y dice: cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallarás un pollino atado. Un pollino, hermanos, es un burro, un burrito chiquito, ¿ok? Un animal de carga, no crea que algo de comer, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto? Decid, y quiero que lo lea conmigo: el Señor lo necesita. Una vez más, decid que, una vez más, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino, el burrito, atado afuera de la puerta en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban ahí les dijeron: ¿qué hacéis desatando al pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado. ¿Y qué era lo que Jesús les había dicho que dijeran? El Señor lo necesita. Y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban rama de los árboles y los tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Incline su rostro, hermanos, y vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, una vez más, Señor, queremos darte la gloria, queremos darte la honra, dándote gracias, Señor, porque tú nos has permitido estar en tu casa. Señor, este privilegio, Señor, no tiene precio, porque cómo comprar el latido de nuestro corazón, Señor, cómo poder comprar el siguiente respirar, cómo comprar la salud a nuestros seres queridos. Padre, esto es porque a ti te place y porque aquí nos tienes, Señor. Por lo cuanto te damos gracias por cada uno de los que están aquí, Señor, el que te conoce y el que no te conoce. Gracias, Padre, porque esta mañana nos has traído con el fin de adorarte, de darte lo mejor de nuestras vidas. Señor, en este momento que tu palabra ha sido leída, no pedimos que la bendigas porque ya es bendita, pero te pedimos, Señor, que tú uses mi boca, mis labios, mi mente, Señor, para que tú hables a nuestras vidas. Señor, queremos decir como Samuel dijo: he aquí que tu siervo escucha, Señor. He aquí, Señor, que aliento de vida escucha lo que tú tienes para nosotros. Hoy nos ponemos en tus manos, dándote la gloria, dándote la honra solamente a ti, Señor, porque a nadie le corresponde sino solo a ti. Te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: denle un fuerte aplauso al Señor, y puede ocupar su lugar, hermanos. Lo que acabamos de leer es un suceso muy importante. Es tan importante lo que acabamos de leer, hermanos, esto que se llevó a cabo, que se llama la entrada triunfante a Jerusalén. Es tan importante que los 4 evangelios cuentan la historia de cuando Jesús entró a Jerusalén. Lo podemos leer en Mateo 21 del 1 al 11, Marcos 1 del 1 al 11, Lucas 19 y Juan 12. Todos relatan lo que sucedió. No sé si usted recuerda lo que era el Domingo de Ramos.
dicen la tradición, ¿verdad? Que se pone ramos, palmas, palmeras en las iglesias, porque es en honor a esto que sucedió cuando Jesús entra en un burrito y entra a Jerusalén. Pero estos 4 sucesos, es el mismo suceso, pero 4 comentarios, hermanos, 4 narradores, es lo mismo que sucede cuando hay 4 testigos en un evento. Son 4 testigos, 4 perspectivas diferentes. Si hay 4 personas y de repente pasa un accidente, usted lo cuenta como usted lo vio, el otro lo va a contar a como él lo vio, y así sucesivamente. Así son los 4 evangelios. Relatan lo mismo, pero algunos dan un poquito más amplia la cobertura que otros. Pero quiero resaltar que era tan importante este evento que los 4 evangelios lo cuentan. Hay historias que Jesús hizo, pero solamente lo cuenta Mateo y lo cuenta Lucas. Y hay otros que Juan lo cuenta y Mateo no lo cuenta, porque eran inspirados por Dios, por el Espíritu Santo, y les decía que escribían. Pero yo quiero que usted entienda que era esto tan importante que los 4 hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir lo que se llevaba a cabo cuando entró Jesús a Jerusalén montado en un burrito. Quiero, hermanos, todos entendemos la historia, la hemos escuchado muchas veces. Aquí en donde leímos en Marcos no nos enseña por qué Jesús entró en un burrito. Nomás nos dice que le manda a 2 de sus discípulos y les dice: vayan a aquella ciudad, a aquella aldea, y van a ver un burrito y una burra. Desátenlos y tráiganlos. Es como decir, hermanos, hoy un burrito sería como una troca, ¿verdad? Algo así, algo que pueden, que no es de usted. Usted no puede ir a agarrar una troca así nomás que está aparcada en un parqueadero y traérsela, porque va a haber problemas, porque eso es robar. Pero Jesús le dice así a los discípulos: vayan, y les dice, y si alguien les pregunta y les dice que ¿qué están haciendo? ¿Por qué están agarrando lo que no es suyo? ¿Qué les iban a contestar? El Señor los necesita. No era pedirle, no le iban a explicar, no le iban a decir. Solamente Jesús les dijo: dile que el Señor los necesita. Ahora quiero que se nos abra un poquito más el panorama. ¿Por qué Jesús entró en un burrito a Jerusalén? ¿Por qué entró cabalgando en este burro, hermanos? Y sucedió esto. Y para eso quiero leer Mateo 21, donde también se relata la misma historia, pero nos dice un poquito más. Recuerde que estamos hablando de que los 4 evangelios cuentan la historia, y vamos a leer desde el 1 al 7. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallarás una asna atada. Entonces aquí nos dice que también había una burra, hermanos, y un burrito. En Marcos nos dice que nomás un asno, un burrito, pero aquí nos dice que la mamá y el burrito. Y dice: desatadlo y traédmelos. Y si alguien os dijera esto, decid. ¿Sabe algo tremendo, hermanos? Que 3 de los evangelios relatan lo mismo, y esa era la explicación que tenían que dar. Cuando agarraran el burrito, solo iban a decir: no, me lo llevo porque el Señor lo necesita. Y dice: y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Mateo nos explica que tenía que cumplirse una profecía. La profecía era que Jesús tenía, que el rey de Israel tenía que entrar montado en un pollino, en un burrito.
Por eso Jesús, hermanos, todo lo que él hizo era conforme las profecías que estaban escritas del Mesías, y él las tenía que cumplir. Entonces vemos, hermanos, que Jesús entra en este burrito y dice: pero tu rey manso. Y esta profecía, hermanos, es interesante porque en la antigüedad, cuando un rey visitaba una ciudad, era solamente para dos cosas. Solamente para dos cosas un rey visitaba otra ciudad. Una era para hacer acuerdo de cambio, de yo te voy a vender maíz, tú me vas a vender trigo, y hacían alianza. Y la otra cosa por el cual un rey pisaba otra ciudad era porque iba a declarar guerra. Eran solamente dos opciones: iba en paz o iba en guerra. Y se cree, hermanos, dicen los historiadores, que cuando un rey venía en un burro, en una mula o en una carreta, hermanos, tirada por caballos, venía en acuerdo de paz. Pero si aquel rey entraba en otra ciudad y venía en un caballo, y venía el caballo, hermanos, entraba violentamente, era que venía en son de guerra. Entonces la gente podía saber si venía en un burrito, si venía tirado en una carreta o en mulas, venía en paz. Pero si entraba en un caballo corriendo violentamente, venía en guerra. Algo interesante que dice la Biblia, que Jesús entró en un pollino porque era la primera vez que se presentaba como manso. Pero sabe que dice Apocalipsis que cuando Cristo vuelva, vendrá en un caballo blanco, representando la guerra del Armagedón. Cristo entró manso, hermanos, en un pollito, un pollino, no que en un pollito, una gallina, en un pollino, en un burrito. Le voy a hacer algo histórico, que a mí me gusta mucho saber las facts. ¿Usted sabe por qué los mexicanos le decimos burritos a los burros que comemos? En la guerra, cuando Pancho Villa peleó en el año 1900, hermanos, que estaba la guerra civil en México, desde Villomada se mandaban los burritos, lo que conocemos hoy como burro. De ahí en Chihuahua la mandaban a lo que llamaban la caballería del norte, ¿verdad? Que era de Pancho Villa. Y la gente los revolucionarios que estaban en las montañas sabían que les mandaban comida, porque traían la comida en burritos, en burros, en un pollino. Entonces veían los revolucionarios y decían: oh, ahí vienen los burritos. Y por eso se le nombraron los burritos a los burros que comemos, pero no porque los traían cargando en burros. Entonces así se le llamaban los burritos. Eso nomás es para que se le expanda su conocimiento de los burritos. Seguimos, hermanos. Entonces era algo que necesitaba que cumplirse. Pero hoy en día, hermanos, yo quiero hablar de este hombre del cual no nos dice quién era, no nos dice su nombre, pero ese burrito tenía un dueño. Ahora yo quiero que usted entienda que era un burrito en la antigüedad. Un burro, hermanos, era un animal de carga que hasta el día de hoy lo es, pero era una herramienta de trabajo. Era el sustento de una familia. Era el negocio del cual él usaba ese burrito, y también podría ser una herencia. Los animales, las tierras se heredaban, porque no era fácil obtener un burrito nomás, ir a comprarlo. Entonces poca gente, hermanos, eran los que tenían acceso a un burro. Y este hombre, del cual no nos dice, pero solamente le explica al Señor y les dice: me llevo tu burro, le dicen los apóstoles, porque el Señor lo necesita. Hay muchas cosas, hermanos, que se nos da un poquito de espacio para nosotros imaginarnos. Cosas que no puede decir: oh, es que la Biblia dice, porque la Biblia no nos dice ni quién era este hombre, no nos dice cómo reaccionó. Pero yo sí puedo asegurar que Dios había estado trabajando en el corazón de este hombre, porque era una respuesta. Es como cuando el Señor te habla, cuando el Señor nos dice algo que a lo mejor un hermano usa y te da una palabra, y tú sabes que es una contestación de Dios a lo que tú has estado pidiendo. Porque Dios así se nos muestra, se nos revela
nos habla cuando alguien da una palabra que te edifica, y tú dices, esa era para mí, era lo que yo te había estado pidiendo, Señor, y yo la tomo, Señor, y yo digo que es amén, porque así es. Sí, a tus promesas se dice amén, y recibimos esas palabras, hermanos, que vienen de parte de Dios. Entonces podemos imaginarnos que Dios estaba trabajando en la vida del dueño de este burrito. Ahora, él tenía la opción de negar prestar su burro o no. Conteste, hermano, ¿usted qué cree? Él pudo haber dicho, no, ¿sabes qué? No te lo voy a prestar. O sí, llévatelo. Eso se llama el libre albedrío. Usted decide sobre lo que es suyo. Yo no puedo decidir por lo que no es suyo, ni usted decidir por lo que es mío. Usted decide por lo que es suyo. Usted decide si le presta su mueble a una persona, pero usted no puede decidir prestarle el mueble de alguien más cuando no es suyo, ¿verdad? Dios solamente le dijo a este hombre, el Señor lo necesita. Como que le había dicho, como que lo estaba trabajando. Le iba a decir, algún día te van a pedir tu burra y tu burrito, pero va a ser para la entrada triunfal de Jerusalén, el acontecimiento más grande que se iba a llevar a cabo, porque entraba el Cordero que quita el pecado del mundo. Imagínense, hermanos, él iba a prestar lo que a él le pertenecía para que se cumpliera la profecía. Porque usted cree que nomás había un burro y una burra en Jerusalén. Había muchos. Pero a Dios le plació a este hombre, que no sabemos quién es, no sabemos si conocía al Señor, no sabemos nada, pero el Señor tocó su corazón y venía trabajando en él. Cuando el Señor habla, hay que ser obedientes. Usted y yo tenemos la decisión personal de decir, Señor, ¿te presto mi burrito o no te lo presto porque lo traigo ocupado? Señor, ¿te doy mi talento o Señor, no te lo doy porque lo tengo ocupado? Señor, ¿te doy mi tiempo o mejor no te lo doy porque estoy ocupado? Todos tenemos la opción, hermanos, de si prestamos nuestros dones, nuestros talentos para la obra del Señor. La entrada triunfal es uno de los eventos más importantes de Jesús. Antes de que Jesús había entrado a Jerusalén, había pasado un milagro que cumplía el cuarto milagro mesiánico. Hoy no puedo entrar en cada uno de ellos, pero el resucitar a Lázaro era el cuarto milagro que solamente el Mesías podía hacer. Los judíos creían que cuando una persona moría, el espíritu de aquella persona habitaba en el aire por 3 días. Solamente el Mesías podía resucitar a alguien después de los 3 días. ¿Y a los cuántos días Jesús les resucitó a Lázaro? A los 4 días. Jesús tiene el tiempo perfecto. Cuando María y Marta deseaban que Jesús llegara antes de que muriera, pero Jesús dijo no, porque todavía no es tiempo. Esperó que se murió y a lo mejor le dijeron, Jesús, ¿no vas a ir a ver a Lázaro? No, porque todavía no es tiempo, pasó un día de muerto. Jesús, ¿no vas a ir a ver a Lázaro? No, todavía no, segundo día. Señor, ¿no vas a ir a ver a Lázaro? No, tercer día. Hasta el 4.º día, porque tenía que mostrar su poder, hermanos. Tenía que mostrar que Jesús era el Mesías prometido que vendría a salvar al mundo del pecado. Y por eso era tan importante esta entrada a Jerusalén. Ya se le había reconocido a Jesús porque había completado el 4.º milagro mesiánico. Y Marcos 11, 9 y 10, mire lo que dice Marcos 11, 9 y 10. Marcos 11, 9 y 10. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. La palabra Hosana, hermanos, representaba sálvanos ahora. Lo reconocían como el Salvador. Hosana muestra que en su aplicación a Dios, el Padre y Jesús, Hosana tiene que ver con la salvación mesiánica.
El pueblo reconocía que Jesús era el Mesías. Jesús entraba cabalgando a Jerusalén. Hermanos, la gente ponía las palmas, ramas, hermanos, ponían sus sacos para que caminara sobre ellos el Mesías. Lo reconocían como el Mesías. Pero todo porque un hombre obediente prestó lo que a lo mejor era su único recurso, era lo único que tenía, era aquella asna y aquel burrito, y se lo prestó para que en él se sentara el rey que hizo los cielos y la tierra. Imagínese, hermano, qué tan grande privilegio era ese de poder prestar lo que era tuyo para que el Señor lo usara para manifestarse como el Mesías. Y yo quiero que entienda que había mucho más burros de lo que él podía escoger, pero le plació usar ese, al cual solo se le iba a explicar: el Señor lo necesita. No le iban a dar un porqué. Y sabe, hermanos, eso me trae a mí a entender que muchas cosas que nosotros cuestionamos no merece explicación. Porque muchas veces cuestionamos y decimos: Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Porque el Señor lo necesita. Y eso es todo. El siervo obediente sabe entender que su Señor es soberano para hacer las cosas. Ahora, ¿es fácil? No, hermano. No. Pero Dios siempre demanda de que tu obediencia sea más que el dolor. Vemos a la viuda la de Eliseo, hermanos. Serepta, la viuda de Serepta, gracias a los teólogos que me ayudaron. La viuda de Serepta, hermanos. El Señor dice que no había comida, no había agua. Y llega el hombre de Dios y aquella mujer juntando unos palitos para hacer su último pan y morirse con su hijo. Y el Señor, aquel hombre de Dios llega y le dice: hazme primero a mí el pan, una torta, házmela a mí. Y le dice: Señor, mira, sabes que andamos juntando porque es lo único que nos queda. Pero viva Jehová, yo sé que tú eres siervo de Dios y voy a obedecer. Y obedeció, le dio primero al siervo. Y dice la palabra de Dios que la canasta de aquella viuda nunca escaseó. Para poder ver las bendiciones de Dios, primero hay que sufrir y doler y depender de Él al 100%. Todos queremos que Dios nos dé, que Dios se nos manifieste como el Dios el que bendice, el que provee, el sanador. Pero ¿cómo te va a sanar si nunca estás enfermo? ¿Cómo te va a proveer si nunca has tenido necesidad? Es necesario la tribulación, dice la palabra de Dios. Es necesario nuestra fe que sea probada como el oro para ser refinada. ¿Cómo vas a creer más en Dios si tu fe no es cuestionada? No es pecado el ser tentado, no es pecado el pasar ciertas cosas, porque Dios quiere manifestarse, quiere enseñarse a sus hijos, hermanos, el poder que Él tiene para lograr y hacer grandes cosas. Mire, siempre costará para obedecer al Señor. Quiero leer ahora Lucas 19. Le dije que en todos los evangelios se cuenta esta historia, pero en Lucas 19, la palabra de Dios dice en Lucas 19:37 que querían callar a los fariseos, querían callar, hermanos, a la gente de que dijera que Jesús era el Mesías. Y dice: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaban a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras, aún las piedras hablarían, hermano. Quiero que entienda que si usted no se quiere dejar usar por Dios, no es el único burrito que hay en Jerusalén. Dios usará a alguien más. Pero qué bendición más grande el ser usado por Dios.
El poder ser parte del reino que el Señor tiene para sus hijos, hermanos, aquí en la tierra. El poder ser parte de eso, hermanos. El poder prestar tu burrito, el poder prestar lo que tú tienes para que el Señor sea glorificado. Eso, hermanos, no tiene precio. Un burro tiene precio, pero el ser usado por Dios no tiene precio. Solamente la obediencia, hermanos, es lo que desata la bendición. Solo la obediencia desata la bendición. Si usted no tiene obediencia y usted pide en vano. Porque si no obedece la voz de Dios, nunca, hermanos, recibiremos una bendición. Ahora, hermanos, Dios usó este burrito para una profecía que se había profetizado cientos de años por el profeta Jeremías, hermanos, años, y se cumplió con este burrito. Si Dios puede hacer eso, ¿sabe, hermano? Dios puede usar hasta un burro muerto si a Él le place. Sí, hermano. No me cree, ¿verdad? Vamos a Lucas, a Jueces, hermanos. Acompáñenme a Jueces 15, 14, 16. Quiero mostrarle que hasta un burro muerto es útil en las manos de Dios. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él. Y está hablando sobre Sansón. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres, hermanos. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Hasta un burro muerto puede ser usado si Dios lo desea. Pero es que a mí me gusta imaginarme, hermano. Imagínense, no conocemos quién era este burrito, no sabemos de quién era, pero yo me imagino, hermanos, que justamente a lo mejor si se murió de hambre, si se murió de sed, el Señor lo hizo que ese burrito cayera allí mero, porque por ahí Sansón iba a pasar esto y le iba a quitar la quijada y usar ese burrito. Pero aún ese burrito tuvo que obedecer para saber dónde morir. Son cositas muy pequeñas, hermanos, que aún la obediencia se hace presente y se hace notoria. En un burrito hasta donde murió, hermanos, muestra que hay que obedecer a Dios para ser usado por Dios. Un burrito que el Señor usó, y aún un burrito muerto para dar gloria a su nombre. Cuando usted estudia de los 12 discípulos, ellos no eran hombres mejores que usted ni mejores que yo. Eran hombres con problemas, hombres con muchos problemas como usted y yo. Vea a cada discípulo, pero vea lo que lo hacía diferente. Era de que el Señor, hermanos, los iba perfeccionando para ser obedientes. A Pedro se le anunció, le dijo: mira, Pedro, antes de que el gallo cante, Pedro, tú me vas a negar. ¿Y qué dijo Pedro, hermanos? Todos te pueden negar, ¿va? Y dijo: Señor, todos se pueden ir, pero yo no. Y el Señor dijo: Pedro, es que tú no entiendes aún que tú tienes que ser perfeccionado. Cada uno de nosotros trabajamos, hermano. El Señor trabaja en nuestro corazón, mostrándonos que si somos obedientes, Él nos puede usar. ¿Sabe? No solamente el estar aquí arriba a predicar, Dios puede traerle una palabra a alguien. El hecho de que una mujer reciba a una persona con una sonrisa y le dé un abrazo al entrar y que le diga: qué bueno que viniste a la casa del Señor, Dios te bendiga, pásale, estás en el mejor lugar. Eso puede tocar la vida de esa persona que viene con depresión, que viene cargando rechazo. Dios puede usar hasta un burro muerto. ¿Qué tanto más a usted y a mí, hermanos, que servimos al Dios vivo, que tenemos al Espíritu Santo que quiere comunión con usted y conmigo? Dice la palabra de Dios, hermanos, Cristo dijo que esas señales seguirían a los que creen en Él, y aún cosas mayores haríamos, hermano.
mayores cosas. Yo sé que me falta mucho. Yo no he podido resucitar un muerto, no he podido sanar un ciego, pero yo creo que Jesús lo puede hacer en mi vida como en la de usted. Porque el ser usado por Dios cuesta obediencia. Y eso es lo más difícil que el ser humano tiene. Porque usted puede decir de labios sí, pero en su mente puede decir que no. Es tan difícil el sujetar tu carne y que obedezca lo que tú deseas, porque Pablo dice: hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no lo puedo hacer. Usted y yo sabemos que necesitamos buscar más de Dios y ir más profundo en la profundidad del Espíritu Santo, pero nos cuesta el orar, nos cuesta leer la Biblia, nos cuesta apartarnos y tener un tiempo de intimidad con Él, y nos empezamos a dormir y ya no sabemos ni dónde estamos, y empezamos a orar y se nos va la mente al trabajo, y cuando menos piensas ya regresas otra vez a la oración y empiezas a orar y luego te vuelves a ir a otro lado y la mente empieza y empieza. Es difícil, pero la Biblia dice que Elías, aún siendo el profeta, que hizo descender fuego del cielo, hermanos, que cerró las compuertas de la lluvia, que no llovió por mucho tiempo. Dice la Biblia en el libro de Santiago que estaba sujeto a pasiones como usted y como yo, pero pagaban el precio de la obediencia. Yo quiero que esto se le recuerde siempre. Recuerde que lo que usted tiene, sea poco, sea mucho, el Señor lo necesita. Yo no estoy diciendo que el Señor le va a pedir su casa, le va a pedir su troca. Al Señor no le importa eso, hermano. Eso es de usted. Dios quiere su corazón. Dios quiere su obediencia. No podemos comprar los dones de Dios. Por mucha ofrenda que usted traiga a la iglesia, eso no le sirve para nada. Nunca se le olvide que no podemos comprar el don de Dios. Mire, hermano, ¿usted sabe quién fue Charles Spurgeon? Este hombre fue un gran hombre que revolucionó toda Europa, Inglaterra, London, todo allá, hermanos. En los años 1900, hermanos, 80, 50, 60, el Señor usó a este hombre que hizo tantas cosas, hermano. Mire, nació en el 3 de junio de 1834. La gente lo conocía hasta el día de hoy. Usted busca a ese hombre y lo conocen como el príncipe de la predicación. Este hombre dice que instituyó muchos, hermanos, cientos de institutos bíblicos y orfanatorios, y hasta el día de hoy, hermanos, su nombre sigue resonando y actuando y tiene peso y poder. Pero fue un hombre que publicó más de 18 millones de palabras escritas, hermanos, de sus sermones, y vendió más de 56 millones de copias, sermones vendidas, hermano. Imagínense, 18 millones de letras escritas, todo para que el evangelio fuera predicado. Predicaba hasta 13 veces por semana. 13 veces por semana. A los que nos toca predicar, hermanos, necesitamos 13 días para predicar un día. Usted tiene que estudiar, usted tiene que buscar concordancias, diccionarios, expositores, de todo, para que usted cuando pare aquí no vaya a decir cosas que no son. Y este hombre predicaba hasta 13 veces por semana, y se estima que predicó a más de 10 millones de personas, cuando en 1800 no había la capacidad de alcance que hay hoy. Hoy tenemos el Facebook, tenemos el internet, tenemos, hermanos, si un burro muerto pudo ser usado en las manos de Dios, ¿cuánto más yo usted? Pero el Señor lo necesita. El Señor necesita tu talento. Pero es que yo no sé hacer nada, pero sabe limpiar. Señor, pero es que yo no sé predicar, pero sabes cocinar. Pero Señor, yo no sé hacer esto. Señor, pero usted puede dar un tratado. Todos tenemos dones, hermanos. Todos tenemos talento. A lo mejor a mí no me toca hacer ciertas cosas, pero a usted sí. Pero depende
a usted si usted le da lo que el Señor necesita. Mire lo que también logró este hombre. Ponme la otra vez. 60,000 personas atendieron al servicio fúnebre durante 3 días. Cuando lo estaban velando, 60,000 personas atendieron a su servicio fúnebre. Cuando lo estaban velando, eso es poquito más, 10,000 personas más que todos Alaina. 100,000 personas atendieron a su funeral. 100,000 personas. Y nos podemos ver a esta altura de este hombre y podemos decir, ¿cuándo lograré yo hacer algo como él? ¿Cuándo predicaré 13 veces por semana? ¿Cómo alcanzaré a 10 millones de personas? Pero es que no es lo que usted a lo mejor logre, pero es lo que usted haga para que alguien más logre. ¿Sabe lo que se me hace tan interesante? Y usted puede ver esta historia, y cuando usted busca de él, hay muchas cosas que pudimos haber traído, pero me iba a durar mucho tiempo para explicarle todo lo que alcanzó. Pero ¿sabe lo que cautivó mi corazón y lo que me llenó de alegría? Fue cómo este hombre se convirtió. Este hombre a la edad de 15 años caminaba por una calle que estaba todo nevado en Inglaterra. Iba caminando y de repente escuchó que estaba una iglesia pequeñita, que dicen que era como de 10 a 12, 15 hombres que estaban y mujeres que estaban en esta iglesia. Y estaban esperando al pastor, pero el pastor no llegó porque venía del lado de unas montañas y estaba muy nevado y no pudo llegar a la iglesia. Entonces dice que Spurgeon iba caminando y vio esta iglesita. Y entró y vio que había poca gente, 10, 12 personas. Se sentó y le dijeron, estamos esperando al pastor, todavía no llega el pastor. Y dieron un poquito de tiempo y el pastor no llegó porque había una nevada. Y dice Spurgeon que se levantó un hombre muy flaquito, se paró en el púlpito y leyó un capítulo del libro de Isaías. Spurgeon dice, era un hombre sin educación, era un hombre sin títulos teólogos, era un hombre, no tenía un doctorado en la Biblia, no era un doctor de las escrituras, pero tan solo se paró y él leyó Isaías 45:22 y dice, ved a mí. Espérenme que no lo tengo aquí. Isaías 45. Y dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Este hombre leyó esta cita bíblica. Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y dice Spurgeon, hermanos, en su biografía, que aquel hombre, y luego según las palabras de Spurgeon, él me miró bajo la galería y me atrevo a decir que siendo pocos los presentes, sabía que yo era un extranjero, fijando sus ojos en mí como si me conociera, como si conociera mi corazón. Él dijo, joven, pareces miserable y siempre serás miserable en la vida y miserable en la muerte, si no obedeces el texto. Pero si lo obedeces ahora, en este momento serás salvo. Joven, mira a Cristo Jesús, míralo, no tienes otra cosa que hacer sino mirarlo y vivir. Esta fue la prédica de este hombre, un hombre no preparado, un hombre sin estudios, un hombre que era un granjero y leyendo solamente el libro de Isaías, sin saber que ese jovencito de 15 años, por lo que él sembró en su corazón, iba a alcanzar a millones
de personas. Un burrito. En él iba el Rey del universo. Usted y yo, a lo mejor no tenemos mucho que ofrecer. A lo mejor no sabemos predicar bien. A lo mejor no sabemos cantar bien. Pero no es usted, porque usted es solamente un utensilio, como este burrito y como este granjero con poca educación. Y alcanzó al príncipe de la predicación, a Spurgeon. Esta mañana yo quiero que usted entienda eso. No importa lo que usted tenga que ofrecer, sea mucho o sea poquito, el Señor nos necesita, hermanos. Si usted tiene mucho que aportar, gloria a Dios. Y si usted no tiene mucho que aportar, gloria a Dios. Porque un burrito muerto es útil en las manos del Señor. Todos somos útiles. Yo no sé qué el Señor tenga con nuestras vidas. El Señor nos hablaba de que no quedémonos como enanos espirituales. ¿Recuerdan el domingo pasado? Que hay que crecer. El estudio también nos habló el martes del crecimiento espiritual. Y a los varones también el Señor nos habló de crecer, hermanos. Ser hombres conforme al corazón de David. Nunca mida lo poco, lo mucho que usted tiene para ofrecerlo a Dios. Solamente déselo, porque lo que usted tiene le basta y le sobra para que el Rey de la Gloria sea manifestado y cumpla su propósito. Póngase de pie, hermanos, y vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor que aquí están nuestras vidas, hermano. Llegue a lograr muchas cosas como Spurgeon, está bien. Y si no, haga lo que este campesino hizo. Solamente predique lo que está en la Biblia, que eso tiene poder. Dice la Biblia que se nos demandará de cada talento que se le fue dejado. Usted tiene un talento, unos tienen 2, tienen 3, a lo mejor tiene muchos. Pero si usted no los usa para Dios, cuando usted esté delante de Dios, usted será, hermanos, va a ser responsable por lo que el Señor le dejó en esta vida. Los talentos que Él depositó en usted, usted será responsable. Señor, tuve miedo y los escondí. Señor, yo sé que tú eres un hombre justo y siembras y ciegas y cosechas donde ni siquiera plantas. Y dice la palabra de Dios que el Señor le va a decir: siervo inútil, siervo inútil. Si aún un burrito pudo ser usado, hermanos, por el Señor, ¿qué más yo y usted no podremos hacer si tenemos al Espíritu Santo dentro de nuestros corazones? Por eso esta tarde, hermano, yo lo invito a que usted le pueda decir al Señor: Señor, ¿sabes qué? Mi burrito está pequeño, está muy chiquito mi burrito. Yo no sé, Señor, si te puede ser útil o no, pero si tú deseas, aquí está lo que tengo. Por eso esta mañana, hermano, sea sincero con el Señor y dígale: mi anhelo es ser usado por ti. Mi anhelo es cumplir tu propósito. Como dice Alex, hermano, yo no quiero ver a Dios con mi cabeza agachada y decir: Señor, no supe qué hacer con lo que me diste y lo enterré. Es mejor decir: Señor, lo que tú me diste, lo mucho, lo poco, lo usé para tu gloria. Lo usé para ti, para que tú seas, tu nombre fuera esparcido por toda la tierra. Así que lo invito a orar y vamos a decirle al Señor: Señor, usa aliento de vida. Usa, Señor, lo que a ti te plazca de nosotros. Bendito Padre Celestial, Señor, hoy te damos gloria, Señor. Te damos toda la honra, Señor, reconociendo, Señor, que tú eres el sublime Rey,
el Rey de la gloria, de la alabanza, de toda honra, Señor. Y hoy queremos decirte, Señor, que queremos ser usados para tu gloria, lo mucho, lo poco que tenemos, Señor. Queremos que tú lo uses. Señor, aquí hay cantantes, hay músicos, hay evangelistas, hay pastores. Yo no sé qué tengas con el pueblo de Aliento de Vida, pero sé que tú tienes propósitos. Y que no importa cómo está nuestra vida, pero mientras que haya deseo de crecer, tú nos puedes usar. Puedes usar nuestros matrimonios, nuestras vidas, nuestros hijos, para darte la gloria, para darte toda la alabanza, Señor amado. Por eso esta mañana, Padre, pedimos que tú nos uses grandemente, de que tu presencia venga y habite en nuestros seres. Ven, Señor, y úsanos grandemente, así como a estos burritos. El Rey de la gloria se manifestó. Sí, Señor, dígaselo. Sí, Señor. Oh, recibe. Recibe toda la honra. Señor Santo, ven y recibe, Señor. Úsanos, Padre, en tus manos poderosas. Que seamos obedientes cuando tú nos hablas. Y que sepamos decir que eres tú el que quieres trabajar en nosotros. Usa nuestros talentos, nuestros llamados, y que sean para tu gloria, que sean para tu honra. Nadie va a robar lo que es tuyo, Señor. Nadie robará lo que a ti te pertenece. Pero úsanos grandemente, Señor. Visítanos con tu Espíritu Santo y muestra qué hemos de hacer para tu gloria. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Sí, Señor. Recibe toda la gloria, Señor. Recibe todo lo que hagamos sea para ti, Señor. Todo lo que alcancemos a hacer sea para darte la gloria, para darte la honra, Señor. Que eres el único que la merece, Señor. Oh Padre, recibe toda la gloria. Es para ti, Señor, es para ti. Es para ti lo que hagamos, lo que logremos hacer. Hoy queremos bendecirte. Sí, Señor. Todo lo que Aliento de Vida logre hacer, Señor, sea para usted la alabanza, sea para usted la gloria, toda honra para usted, Señor. Que solamente hemos de ser como instrumentos en las manos de aquel autor, de aquel cantante, de aquel ministrador, Señor. Que tú ministres las vidas, que tú nos lleves, Señor, a conocerte más en profundidad. Señor, tú estás hablando al pueblo porque tú quieres, Señor, que entremos a más profundidad. Hay mucho más que alcanzar porque el Rey viene pronto, Señor. Pronto viene, Señor, y se nos demandará lo que tú nos has dejado. Pero esta mañana yo te pido en el nombre de Jesús que la próxima vez que nos dé vergüenza predicar, que la próxima vez que nos dé vergüenza al contar nuestro testimonio, que recuerdemos que un burrito llevó en sus hombros al autor de la vida, al Rey del universo, y que si Él fue usado, también nosotros podemos ser usados. No importa qué tan dotados seamos, capacitados, tú nos has dado a cada uno algo y lo queremos poner para tu gloria. Hoy pedimos que siempre recuerdamos que el Señor lo necesita. El Señor necesita mi don. El Señor necesita mi talento. El Señor necesita mi obediencia. El Señor necesita ser usado
necesita usar a gente que quiera ser usada. Por lo tanto, hoy te pedimos en el nombre de Jesús, no permitas que se nos olvide que tú tienes algo con nosotros, que tú quieres usarnos. Por eso hoy te alabamos, hoy te bendecimos y te exaltamos, Señor. Recibe toda gloria, recibe toda honra, recibe toda alabanza en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor.